Santo, santo, glorificado sea su nombre. Gracias nuevamente, Padre, por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí para poder impartir esta lección, Señor, esta palabra suya, Padre, para que puedan cada vez más, Señor, las personas que van a ver este vídeo aprender acerca de su palabra, Señor, pero sobre todo, Señor, por aquellos los más jóvenes, para que puedan instruirse en su camino, Señor, para que no se aparten de usted nunca, Señor, y que puedan llegar, Señor, a ser siervos e instrumentos suyos. En su mano de amor estamos y dejamos a cada uno de su pueblo, Señor, que usted conoce y sabe dónde está, para que lo pueda llevar, Señor, hacia la verdad siempre. Ayúdenos a nosotros cada día a tratar de ser un instrumento y un ejemplo para los demás. Yo te lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. Bueno, feliz Santo Sábado a Clara, feliz Santo Sábado a las personas que nos verán. Una vez más tenemos otra escuela sabática junior, que es la lección número 7, si más no me recuerdo. Y estuvimos hablando en la lección pasada acerca de la fe suprema de Abraham. A ver si te acuerdas, Clara, de que estuvimos hablando la semana pasada. Cuando Abraham tenía que sacrificar a Isaac. Tenía que sacrificar a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? No sé, lo intentó sacrificar. Obedeció, ¿no? Obedeció a Dios, porque Abraham había creído en Dios y había hecho la voluntad de Dios siempre. Y cuando Dios quería probar su fe, entonces Abraham obedeció, aunque le costó, porque leímos algunos párrafos del Espíritu de Profecía, como dice, cómo el diablo lo tentaba para que él desistiera de esa idea o pensara que estaba imaginándose cosas o un engaño. Pero vemos que Abraham tenía una relación tan estrecha con Dios que entonces decidió creer que lo que estaba escuchando era parte de Dios, y entonces fue y hizo lo que tenía que hacer. Y al final, ¿qué pasó con Isaac? Que un ángel vino. Y le detuvo, ¿qué? La mano. Le detuvo la mano de sacrificar a su hijo. Y le dijo, ¿qué le dijo? Que bueno, que había más o menos ya que ya había pasado la prueba. Sí, le dijo que ya Dios ya sabía que Abraham estaba dispuesto a hacer todo por Dios y que por lo tanto su prueba había pasado. ¿Y qué dijimos que representaba esa prueba? A cuatro. Sí, pero aparte de eso, Isaac era un símbolo ¿de quién? De Cristo. Cuando Cristo, el cordero ese que Isaac era también un símbolo de Cristo, pero ese cordero que Dios proveyó para Abraham, que sacrificara en lugar de su hijo, pues era el cordero que simbolizaba al cordero de Dios, a Cristo, que iba a venir a morir por nosotros. Y también esa prueba, había un gran simbolismo acerca de cómo, así como se sintió Abraham al tener que sacrificar a su hijo, pues así se sintió Dios cuando dio a su hijo para morir por la raza humana. De esa manera, con ese dolor que Abraham que sentía, pues igualmente Dios así lo hizo. Pero era tan grande su amor por nosotros que decidió hacerlo y decidieron pues llevar a cabo el plan de salvación. Pues esta vez vamos a tener el 23 y el 24, el capítulo. Dice cosas muy interesantes, sobre todo para los jóvenes. Primero vemos lo que pasó con Sara después de todo esto. Y vamos a empezar a leer el capítulo 23. Empieza. Yo te digo. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Se levantó Abraham de donde estaba su fallecida esposa y habló a los hijos de Ed. Les dijo: peregrino y advenedizo soy entre vosotros, vendedme alguna heredad de sepultura entre vosotros para enterrar a mi fallecida esposa. Respondieron los hijos de Abraham: óyenos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros entierra a tu mujer. Ninguno de nosotros te negará su sepultura para que entierres a tu muerta.
Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y les dijo: Si tenéis voluntad de que entierre a mi esposa, oídme e interceded por mí antes Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que me la dé por su justo precio para posesión de sepultura entre vosotros. Efrón estaba presente entre los hijos de Ed, y respondió Efrón a Abraham, con presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad: No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Ante los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu esposa. Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra, y respondió a Efrón a oídos del pueblo: Te ruego que me oigas, te daré el precio de la heredad, acéptalo y sepultaré en ella a mi esposa. Efrón respondió: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata, unos 4,5 kilogramos. ¿Qué es eso para ti y para mí? Entierra a tu esposa. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó el dinero que dijo a oídos de los hijos de Ed: 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad, y la cueva que estaba en ella, todos los árboles que había en la heredad y todo su contorno, vino a ser propiedad de Abraham a la vista de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su esposa, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y la heredad y la cueva que había en ella quedaron de Abraham como posesión para sepultura adquirida de los hijos de Ed. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Resulta que Sara se muere con 127 años. Ya tenía 127 años. Más o menos Isaac debió de haber tenido algunos 30 y pico, llegando a los 40 años. Y resulta, como ellos estaban en una tierra extraña del lugar de los hebreos, pues entonces murió y no tenían un lugar donde sepultar a Sara. Entonces Abraham, como era peregrino en ese lugar, buscó heredad para sepultar a su esposa, porque en ese tiempo era muy importante la sepultura de una persona. Y entonces los hijos ¿de quién dice? Ed. Los hijos de Ed pues tenían una heredad, tenían una cueva para una sepultura, y quisieron dársela a Abraham para que sepultara a su esposa. Entonces, pero Abraham quería pagársela, pero ellos no querían que se las pagara. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre muy querido en ese lugar, porque por su forma de ser, por su honestidad, por ser trabajador, por ser buen hijo de Dios. Entonces la gente le tenía un respeto y por todo lo que ayudaba, porque aparte de todo ayudaba. Entonces ellos querían regalarle ese pedazo de tierra, y Abraham no quería, porque era un hombre muy cabal y decía: yo tengo que pagar lo que me están dando, no puedo aprovecharme de la gente. ¿Y qué hizo al final Abraham? Sepultó a Sara. Sepultó a Sara y pagó, ¿verdad? Pagó al final pagó lo que le iban a dar. Y así fue como le llama en la heredad, dice, de Macpela, enfrente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahí sepultó a su esposa Sara. Y bueno, muerta Sara, pues obviamente él la lloró, era su esposa, la quería tanto. Y Isaac también quería mucho a su madre y estaba muy triste porque se había muerto. Pero viene otra parte importante de la vida de Isaac, que sería el casamiento. ¿Con quién? Rebeca. Con Rebeca. Y ya veremos quién era Rebeca. Vamos a empezar a leer este capítulo porque es un poco largo, pero es muy interesante las lecciones que sacaremos de este capítulo. Dice, el 24:7 fue el que dejé de memoria, pero vamos a empezar a leer.
Y Abraham era viejo, y bien entrado en los días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era que él gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Si vemos nosotros aquí, Abraham eligió para buscar esposa para Isaac, ¿a quién? A uno de sus criados, pero el más viejo de todos, el que tenía más experiencia, el que había vivido más y el que conocía mucho de la vida, y aparte de eso, la experiencia adquirida en sus años, pues hacía que pudiera, ¿cómo decirlo? Que pudiera ver a una persona y saber quién era esa persona. Esa es la intuición. La intuición, porque ya había vivido tanto y había visto muchas cosas y sabía cuando miraba a una persona realmente si esa persona era o no adecuada. Y él le dijo que pusiera su mano sobre su muslo. También tiene un significado que ya lo veremos más adelante. Debajo de su muslo. Y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no has de tomar esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Abraham sabía que en ese lugar donde estaba era una tierra pagana y que las mujeres que habían ahí pues eran paganas, adoraban otros dioses, tenían otras costumbres muy diferentes a las de él, no adoraban a Dios, y por lo tanto él no quería eso para sus hijos, para su hijo. Y entonces decidió que tenía que ir a su tierra a buscar esposa dentro de sus mismos parientes, porque sabía que dentro de todo eran gente que aún creía en Dios y gente que conocía todas sus costumbres y todo lo que ellos hacían. Entonces le dijo, y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí hasta esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate de que no vuelva mi hijo allá, porque tampoco quería, porque sabía que allá también había, el paganismo también había entrado dentro de lo que cabe. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu simiente daré esta tierra, y enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá esposa para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo de su muslo a Abraham su señor, y le juró sobre este asunto. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por el agua. Entonces fue a donde Nacor, que Nacor era, si más no me equivoco, hermano de Abraham. Y vamos con el versículo, es cierto, gracias por acordarme. Y lo leí. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló, juró diciendo, a tus descendientes daré esta tierra. Él enviarás a su ángel delante de ti, y tú tomarás esposa de allá para mi hijo. Así es. Dios le dará esposa. Entonces, de ese versículo, Dios le estaba dirigiendo todo eso. Entonces le dije, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi parentela, me habló, y Dios le había jurado que en su simiente, de ahí de donde ellos estaban, iba a salir una gran nación, un gran pueblo, que era el pueblo de Dios. Y si Dios lo había prometido, pues así iba a ser. Entonces el criado fue con esa convicción de que iba a encontrar esposa para Isaac. ¿Y qué pasó después? ¿Lo leíste? ¿Te acuerdas? ¿En el 24? 24. ¿Qué más? No, si leíste el capítulo. Más o menos. Bueno, vamos a leerlo para que veas qué pasó después.
E hizo arrodillar los camellos, bueno, eso lo leí, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de las aguas, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondió, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Vemos ahí que al principio, pues claramente el criado primero no sabía cómo distinguir a la chica, ¿verdad? Porque tú vas a llegar ahí al lugar y vas a ver un montón de doncellas, un montón de mujeres, y claro, ¿cuáles? ¿Cómo saber cuáles? ¿Cómo entender que esa es la que le conviene a Isaac? Por mucha intuición que tenga, pues también te puedes equivocar porque eres humano. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Elevó una oración a Dios y sabía que Dios no se podía equivocar. Entonces le dijo que por favor la doncella que a él le pidiera agua, si era la que Isaac le convenía, pues que también por ella misma dijera que también le ofrecía agua a los camellos, y ya veremos después qué significa esto. Pero vamos a leer aquí una cita antes de seguir, en el libro Patriarcas y Profetas, página 168, que es interesante por lo que dice. En los tiempos antiguos, dice, los compromisos matrimoniales eran hechos generalmente por los padres, y esta era la costumbre también entre los que adoraban a Dios. No se exigía a nadie que se casara con una persona a quien no pudiese amar, pero al brindar sus afectos, los hijos eran guiados por el juicio de sus padres piadosos y experimentados. Obrar de otro modo era una deshonra a los padres hasta cometer un delito. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en los tiempos antiguos? ¿Quiénes buscaban esposa para sus hijos? Los padres. Los padres eran los que buscaban esposa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba en este tiempo? Pues en este tiempo era muy diferente al tiempo que hoy vivimos, porque los padres de hoy en día pues no tienen... No, depende de cuáles. Sí, depende de cuáles, pero no tienen mucho que ver con los tiempos bíblicos. Sí, pero en este caso, en los tiempos antiguos, pues los padres, no todos obviamente, tenían experiencia, eran juiciosos, habían vivido tanto, y entonces, y también los hijos respetaban mucho a sus padres y respetaban mucho su experiencia y el juicio, lo que ellos decidían. Pero obviamente dice aquí que tampoco se obligaba, bueno, en algunos casos sí, pero la gente, los hijos de Dios, los verdaderos, tampoco podían obligar. Si veía que a persona que habían escogido y viesen que no había una conexión o algo así, que no iba a poder o que iba a ser una persona mala, pues no se la escogían simplemente. Pero en este caso, bueno, entonces Abraham decidió confiarle por eso a su siervo, al más viejo de la casa. Cuando todo esto sucedió, Isaac tenía 40 años. Qué viejo. Bueno, Para nosotros sí, también para ellos tampoco es que era ya jovencito, ¿verdad? 40 años, ya en ese tiempo, como ya se había cortado de edad, pues tampoco era tan jovencito, pero sí estaba en todo su vigor y aún no se había casado. Otros ya se habían casado antes, otros seguramente con menos edad se habían casado, pero él, pues no, su padre aún no había decidido que era tiempo de casarse, porque entre las que estaban ahí en ese país, pues no había ninguna que realmente valiera la pena, y estaba esperando a que Dios diera esa orden. Entonces él, ¿qué fue lo que hizo? Continuamos con el criado de Abraham, y él entonces hizo esa oración, y vemos cómo en el instante Dios le respondió. Lee el 15, y me lee a partir del 15. Y antes que él acabara de orar, llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Era hija de Betuel, hijo de Milca.
esposa de Nacor, hermano de Abraham. La joven era de muy hermoso aspecto, doncella que ningún varón había conocido. Descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y deprisa bajó su cántaro sobre su mano y le dijo de beber. Cuando acabó de beber, dijo: también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Y con rapidez vació su cántaro en el abrevadero. Corrió otra vez al pozo y sacó agua para todos sus camellos. El hombre la observaba en silencio para saber si Dios había prosperado su viaje. Ahí para. Entonces, Anacor haciendo, el criado haciendo esa oración, y en el acto ve una doncella, y al verla, pues su intuición, como decimos, ese ojo que él tenía, pues podría ser, vamos a probar. Y entonces la llamó y le dijo que le ofreciera agua. Y entonces había hecho la oración que si le ofrecía agua, y además la joven, sin que él le dijera, le ofrecía agua a sus camellos, pues esa era. Y precisamente fue lo que pasó, era Rebeca. Y Rebeca inmediatamente le ofreció agua, y también ofreció agua para sus camellos. ¿Y qué denotaba a Rebeca con esto? ¿Qué crees tú? Que era Sí, pero aparte de eso, era un gesto de ¿qué? la amabilidad. De amabilidad, correcto, exactamente. Era un gesto de amabilidad que ella tenía y que le nacía, porque ella no se lo pidió, sino que ella le nació hacerlo. Entonces, claramente tenía una gran cualidad, que era la amabilidad. En ese tiempo, para ese tiempo, pues era una de las cualidades más apreciadas sobre una mujer. Y la hospitalidad que tenía y esa amabilidad, pues hizo que el criado de Abraham notara que realmente esa mujer, aparte de que Dios le contestó esa oración, era para Isaac. Entonces, bueno, no lo vamos a leer todo porque es un poco largo, pero entonces dice, entonces él se llegó le dio dones, dice que le dio brazaletes y le dio dones a la chica por ese gesto. Y entonces ella le dijo que soy la hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio luz a Nacor. Y añadió también, ahí en nuestra casa, bueno, ella le dijo que había en su casa mucha paja, mucho forraje para dar de comer a sus camellos y para que él también pudiera descansar, y lo invitó. Y entonces él dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome a Jehová en la casa a casa de los hermanos de mi amo. Eran hermanos de Abraham. La doncella corrió y hizo saber en su casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera para el hombre a la fuente. Y entonces sucedió que al verlos, dice que